tan grande en este suelo de mañosos que nos censuran y critican. Si nos ven pensando un poco, muy corta tu minifalda, me indigna tu apariencia, indignante es la violencia, no mis tetas descubiertas. No nací para hacer la cena, ni para lavarle las medias. No, señor, no soy su reina, soy persona, no muñeca. Me dicen que está trillado con todo esto de Gerardo, que tranquila, no es para tanto, ya hemos evolucionado. Y eso no es lo que yo veo. Yo veo acoso y sufrimiento, veo violencia. Sí, una cultura patriarcal como es la que existe en nuestro país, es una cultura que está cruzada e impregnada por una superioridad de una mitad de la población sobre la otra. Es decir, las mujeres, que somos la mitad de la población o un poco más, estamos subvaloradas, estamos consideradas de alguna manera seres únicamente capaces para cuidar de los espacios privados, de lo doméstico, y son los varones en una cultura patriarcal quienes se ocupan de lo importante, quienes se ocupan de la civilización, de la cultura. Este sucio patriarcado se casó con el mercado, consumimos, desechamos falsos modelos humanos. Desde el momento en que los hombres han crecido y se han formado en una sociedad que hemos calificado como una sociedad patriarcal y machista, en donde se les hace creer, porque eso es lo natural, que tienen el poder sobre las mujeres, esta es una relación que determina su conducta en esas masculinidades hegemónicas. Es decir, los varones han considerado que son dueños de nuestro tiempo, que son dueños de nuestros cuerpos, que son dueños de nuestras decisiones, que son dueños en general de nuestra vida. Es decir, es un ejercicio absoluto del poder. Eso es ese ejercicio del poder, además, el que hace que cualquier manifestación de acoso se convierta en una, se dé en una relación absolutamente desigual. Este poder puede, además de que lo esté ejerciendo un varón, puede agravarse si es una relación en la ausencia, por ejemplo. Es decir, donde hay un maestro y hay una alumna, o en un centro de trabajo donde hay un jefe de una oficina y una persona que acata sus órdenes. ¿Te das cuenta que ahí ese ejercicio del poder se ve aumentado y hace, por supuesto, mucho más repudiable la actitud acosadora y de hostigamiento que se pueda dar? Esas manifestaciones que conocemos como el acoso sexual, que son aquellas que también han sido históricamente naturalizadas y que hoy día se sabe que van más allá de una contravención, como la ley lo dice, es decir, una expresión de un varón hacia una mujer, con connotaciones sexuales. Creo que realmente lo que hizo que todo esto se moviera fueron las 10 denuncias de 10 impresionantes chicas que se atrevieron a hablar con el semanario y a contar lo que les ha sucedido en las paredes de Derecho. Contar cuáles han sido sus historias con un profesor que ha durado años en esas aulas abusando del poder que tiene, y creo que eso fue lo que nos catapultó a realizar algo más, algo grande, algo que pudiera hacer que las chicas se sintieran acompañadas y que sintieran que realmente podemos hacer algo para cambiarlo.
y ahí fue donde sucedió la declaratoria de emergencia, ¿verdad? Que ha sido como algo tan grande, algo que ni siquiera nosotros esperábamos que tuviera tanta respuesta de la gente y ha sido increíble. Que se contemple una comisión revisora de sentencias que vele porque las recomendaciones realizadas por la Comisión Institucional contra Hostigamiento Sexual sean cumplidas por las diferentes direcciones de escuela o decanaturas de las distintas facultades y coordinaciones de sedes y recintos regionales según corresponda. En esta conferencia nos planteábamos hacer una declaratoria de emergencia por todos los casos de hostigamiento sexual, de acoso sexual que están pasando dentro de los campus de la UCR, y no solamente de la UCR, sino de universidades públicas como la Universidad Nacional y también el TEC. Queríamos que no solamente la palestra universitaria, sino también todo el país, y por qué no a nivel internacional, se dieran cuenta que nosotras dentro de las aulas estamos siendo acosadas, estamos siendo hostigadas, y que los mensajes de sexismo llegan todos los días a nuestros oídos. Soy intensa, sí ya sé, pero no creo en la violencia feminista. Soy también, pero no quiero que mueran los hombres que piropean, son las víctimas también. Y si los mandan a la mierda, ¿quién los va a hacer entender que repitiendo y perpetuando el valor de ser un macho, vacilando y no pensando, no se percatan del daño? Mi discurso trato de ser racional. Soy intensa y natural. Nunca te voy a atacar, lo que yo quiero es hablar, escuchar y expresar, podernos comunicar. Escuchar y expresar, organizar para actuar y fecundemos más vaginas con semilla de emancipación. Exigimos espacios seguros para todas nosotras. Exigimos que se nos dé legitimidad a nosotras, las colectivas feministas, a participar de todo esto, porque ya es hora. Exigimos sanciones más severas para todos los profesores, académicos, administrativos, porque es un proceso además burocrático que dura mucho, son procesos larguísimos. Entonces exigimos que todo esto se cambie, que se dé una reforma a todas estas cosas, a este sistema, para que las chicas denuncien, que se sientan seguras, que sepan que la universidad les va a apoyar y les va a creer. Entonces exigimos también como concientización de las universidades por todas estas cosas, y que nos crean, que no estamos mintiendo y que estas cosas de verdad pasan. Quemamos el miedo, vivimos sin miedo, ya no más, quemamos el miedo, quedo atrás, muy atrás. Bueno, lo primero es que, si bien es cierto, se ha venido declarando un estado de emergencia, es la situación de violencia sexual, particularmente en contra de estudiantes, ha sido algo histórico. Lo que ha cambiado no es, pareciera más bien como que haya un aumento en los casos, sino en la toma de conciencia de las estudiantes sobre qué es violencia sexual y qué es permitido y qué no es permitido, ¿verdad? Así como también el empoderamiento de ellas para poder tomar acción y exigir a las autoridades universitarias que se tome acción para realmente erradicar el compromiso que desde siempre ha tenido el Estado costarricense, que es prevenir y erradicar todas las violencias en contra de las mujeres. Quienes empezamos en el movimiento, todas habíamos pasado algún caso de acoso o de hostigamiento en la clase, y no hubo una solución que nosotros dijéramos, uy, sí, en serio validaron mi derecho como mujer y como estudiante. Entonces, a partir de ahí dijimos, como esto no nos pasa solo a nosotras, lo sabemos porque somos cercanas, pero y las chicas que no tienen cómo o con quién poder expresarlo. Entonces, por ahí decidimos montar la plataforma de denuncia, que es el documento que tenemos en redes, y bueno, a partir de ahí fue cuando empezamos con el montón de denuncias que nos han llegado hasta hoy. Seca y caliente resuena la garganta que lucha y anhela.
precisamente lo que ocurre, digamos, es que en el momento donde una mujer habla, de alguna manera brinda la posibilidad a otras de poder hablar, y es lo que yo he llamado efecto cascada, porque es como la multiplicación de las voces, y no solo es la multiplicación de las voces, sino también la legitimidad de las denuncias, ¿verdad? De manera tal que si tenemos una mujer que habla y queda sola, como ocurrió incluso hace algunos años, ¿verdad? Queda aislada y se detiene. No obstante, considero que esta es una cascada que no inició en Costa Rica, sino que inicia con el Me Too, ¿verdad? Que viene de otros países, de otras iniciativas también, y que de alguna manera tiene este efecto multiplicador que se convierte en cascada, que incluso podríamos considerarlo como una especie de catarsis, de efecto terapéutico para las mujeres que, si bien es cierto, no consiguen tener justicia formal, de alguna manera el solo hecho de poder hablar y de tener una legitimidad en esa denuncia ya tiene este efecto, digamos, terapéutico, no solo para ellas, sino para otras víctimas también y posibles denunciantes. Y con todo este tema, digamos, de cómo la institución trabaja los temas de las denuncias, y sí es muy importante para nosotras mantener el anonimato en ciertas ocasiones, por lo mismo, porque no sabemos las repercusiones que puede traer. Y sé que las chicas, ese es uno de sus mayores miedos, entonces a veces quieren denunciar, no tanto esperando que haya algún resultado contra el profesor, sino para poder expresar lo que sienten, lo que pasaron y cómo se sintieron en ese momento, y lo hacen por medio del anonimato. Entonces por eso es que para nosotras es muy importante brindar esto, para que ellas se sientan cómodas, y pues nosotros partimos primero de todo de que les creemos, aún tengan nombre, tengan más datos de ellas o no, porque sabemos que pasan aún y que no es un rumor. Seguimos siendo víctimas de unos estereotipos de género que consideran que ante denuncias nuestras, la verdad es que estamos aguantando poco, que deberíamos de ser más complacientes, que no es para tanto, que mientras no tengas el ojo morado, realmente no entendemos por qué te quejas de violencia si nadie te ha pegado. Si se desestima permanentemente lo que pueden ser los señalamientos nuestros ante manifestaciones discriminatorias, todo esto hace que haya aún en nuestra sociedad unos reductos importantísimos donde el patriarcado y el machismo se sostienen incólumes. Las administraciones, las direcciones de escuela, los decanatos, al poner en duda lo que ha pasado con los estudiantes, más bien limitan a que las chicas sientan la confianza de denunciar. O sea, yo no voy a llegar donde un director que dice que seguramente estoy exagerando a decirle que un profesor me acosó, ni voy a llegar a donde un decano a decirle otra denuncia cuando dice que son leyendas lo que está pasando a las estudiantes. Entonces, ni siquiera es como el hecho de que el reglamento sea obsoleto, sino que tampoco existen autoridades que tengan un poquito de conciencia o sensibilidad en el tema para manejar los casos, sino que lo hacen desde su privilegio de estar allá en la dirección, manejando los temas importantes, mientras nosotras estamos siendo acosadas en las aulas porque a ellos no les molesta en lo absoluto. Pues efectivamente el tema de hostigamiento sexual en las universidades ha sido histórico, como también lo ha sido este pacto, ¿verdad?, entre machos que se le conoce, es decir, que entre los mismos hombres se han encubierto, basándose muchas veces en roles estereotipos de género, haciendo uso, por ejemplo, de desmeritar las denuncias o desmeritar las voces de las mujeres, ¿verdad? Y esto lo que ha hecho es que las mujeres duden, pero también no dudan porque sí, ¿verdad? No dudan de sí mismas porque sí, sino dudan porque las cuestionan y porque tienen la carga de la prueba, porque tienen que además afrontar muchísimas barreras, y esto precisamente pues viene, número uno, de que son la mayor parte de hombres los que han estado en puestos jerárquicos, ¿verdad?, que son los que toman las decisiones en caso de haber una posible denuncia formal o informal, y por supuesto que si yo he cometido alguna acción que pudiera ser denunciada
pues sé muy bien que no puedo facilitar la denuncia en contra de alguien más porque eso va a repercutir en contra mía, y de alguna manera hay un pacto tácito, ¿verdad? No hablado, social, cultural, en donde de manera histórica se vino de alguna manera poniendo debajo de la alfombra todos los casos de hostigamiento sexual, ¿verdad? Y que finalmente se rompe en el momento donde ya no es una, ya no son dos, ya no son tres, sino son muchísimas mujeres las que hablan, y la cantidad hace que de alguna manera también se legitimen esas denuncias y que ya no haya forma de deslegitimar, ¿verdad? De manera cultural o social, por más críticas que se le hagan, y estos hombres en los puestos jerárquicos se ven obligados a tomar decisiones que antes no tenían que tomar. Feminazis que no saben lo que dicen, igualdad es lo que exigen, pues mentira que ya existe, pisan grande en este suelo de mañosos que nos censuran y critican. Si nos ven pensando un poco, muy corta tu minifalda, me indigna tu apariencia, indignante es la violencia, no mis tetas descubiertas. No nací para hacer la cena, ni para lavarle las medias, no señor, no soy su reina, soy persona, no muñeca. Bueno, mi experiencia de acoso en la Universidad de Costa Rica fue en la Facultad de Derecho. Comenzó en el primer semestre del año 2014. En realidad comenzó desde las clases, con comentarios del profesor sobre mi apariencia física y demás. Eventualmente yo intercambié correos electrónicos con él y él me pidió mi cuenta de Facebook para escribirme por Facebook y comenzó a hacerme preguntas, en realidad normales, digamos, y de pronto comenzó a hacerme comentarios de contenido sexual. Las clases del profesor siempre tenían contenido sexual, entonces lo que hizo fue extender la clase básicamente a Facebook y hablarme de los mismos temas. Me preguntaba por mis experiencias sexuales, yo traté de no contestarle en la medida de lo posible. Después él me contaba las de él, sin que yo le preguntara nunca. Me contaba qué hacía, con quién lo hacía, me decía que siempre pensaba en mí cuando lo estaba haciendo, etc. Y lo mismo en clases, digamos, en el mismo tiempo que hablábamos por Facebook, él en clases hacía otra vez comentarios sobre mi ropa, sobre mis panties, que le gustaban mis panties, que sexy que andaba enfrente de todos mis compañeros, etc. Me hacía pasar a la pizarra cada rato y me veía de arriba para abajo, etc. Mi compañero tomó mi computadora, revisó mis archivos personales y encontró unas fotografías artísticas de desnudos. Las envió desde mi correo hasta su correo y lo admitió al día siguiente. Trabajamos un año entero juntos, entonces ya como que se venían dando pequeñas situaciones. Sin embargo, de este específico suceso, sí puse una denuncia. Pasó un año entero sin que nadie de la comisión ni absolutamente nadie del CIE me contactara. Cuando me contactaron, me decían que cómo yo había soportado un año entero siendo compañero de esta persona, además en cursos de actuación, de teatro, que es con el cuerpo, con la mirada, con los sentimientos, que es como completamente exponerse. Yo lo tuve ahí el año entero, entonces me revisó una psicóloga, conversé con una abogada. Sin embargo, la comisión llegó a la conclusión de que esto no fue acoso sexual, sino que fue un asunto de conducta y que por lo tanto yo tenía que llevar la denuncia o al OIJ o a la comisión de conducta. Perdí muchos amigos hombres en la escuela, escuché muchos comentarios, se me acercaron personas con comentarios negativos a decirme cosas groseras, perdí amigos como dije antes, pero lo más triste fue como la resolución. Después de la resolución yo estaba indignada. Yo quería pelear, quería llorar, quería gritar, quería hacer
de todo, quería exponer esto porque no era posible que este compañero quedara ahí, al lado mío, como si nada hubiera pasado. Durante el tiempo de la denuncia, él se me acercaba y me hablaba como si nada hubiese pasado y yo le dejaba claro que no quería hablarle, que no éramos amigos. Entonces, esos días fueron muy duros para mí. Fue muy duro porque también mi familia no me apoyaba, creían que porque las fotografías eran desnudos era mi culpa, yo me lo merecía. Así que conté con el apoyo de como 4 amigas y mi novio y un hermano. Y ellos eran los que me decían, no sé, chico pale, esto es teatro, no, porque yo pensé en dejar la carrera botada. Pensé en dejar y no volver. Yo me sentaba con un compañero, éramos muy amigos, y el profesor empezó a tener ciertos episodios de ira contra nosotros. Una vez preguntó, bueno, pero ustedes ¿por qué están hablando tanto? ¿Qué es, que son pareja o qué? Y un día, un domingo, me desperté con un mensaje del profesor, ya cerca del final del semestre, donde me decía que había tenido un sueño mojado conmigo y que sí me molestaba. Y yo, obviamente, nunca había tenido la situación porque me daba mucho miedo quedarme en el curso y demás. Entonces, para manejarlo, lo que le dije fue que no me molestaba, pero que no quería saber detalles, que no me interesaba y no sé qué. Y yo le dije, y aprovecho para decirle que por favor deje de tratarme tan mal en el curso, a mí y a mi compañero, porque no sé qué, nosotros no le hemos hecho nada. Y ahí montón ira, me dijo que yo de por sí ni era tan bonita, que jugaba, que si tenía algo que decirle sobre las clases, se lo dijera solamente en las clases, que mejor borrara el número de él y me olvidara de él para siempre, etcétera, etcétera. Y al día siguiente teníamos clase, el lunes, y cuando llegamos a la clase, dijo que mi compañero y yo nos habíamos quedado en el curso. Yo no sabía que había una comisión de hostigamiento y no solo no lo sabía, sino que para llegar a la comisión fue como un vía crucis en la facultad, porque yo comencé por contárselo a una profesora de mucha confianza y ella, con toda la buena intención, me remitió a asuntos estudiantiles. En asuntos estudiantiles me hicieron contar todo otra vez, enseñar los mensajes, enseñar todo. Y después de que conté todo, me dijeron que no era con ellos, que era con decanatura. En decanatura me hicieron hacer todo un escrito con todos los hechos otra vez. Y en decanatura me dijeron que no era con ellos, que eran docencia, etcétera, etcétera, hasta que llegué a la como 4ª oficina, más o menos. Y ahí ya me dijeron que había una comisión de hostigamiento sexual y que era ahí donde tenía que ir. Mi experiencia de acoso sucedió en mi primer año de universidad. Estaba en la Escuela de Estudios Generales y me encontraba en los baños del primer piso. A la hora de ingresar al baño, había un sujeto en los orinales. Entonces procedí a esperar, entré a los orinales y él llegó y se quedó frente a la puerta observándome mientras me encontraba ahí. En ese momento, pues yo procuré simplemente ignorar la situación. Al salir, bueno, lavé mis manos y él volvió a ingresar al lado de los orinales, pero al volverlo a ver, él estaba con su genital afuera, estimulándolo mientras me veía. Personalmente no conocía que existía esa comisión, era mi primer año de universidad, era estudiante de primer ingreso, entonces mi conocimiento acerca de esa comisión era nula. Yo considero que desde el primer momento que sos estudiante de esta U deberías de estar enterado de eso. Entonces yo creo que hace falta por parte de la comisión, así como de la universidad, que haya una promoción y divulgación de la información con respecto a este tipo de casos. Como la segunda o tercera semana de clases de mi primer semestre de generales, tuve que exponer en historia. Recuerdo que me tocaba exponer sobre cultura de Medio Oriente. Y ese día expuse con una compañera y de alguna forma noté que el profesor me había visto como no me había visto días anteriores, digamos, como que sentí una tensión diferente que no me hacía sentir cómoda, pero digamos hasta ahí. Me levanto un sábado y me meto a Facebook y veo que todo mi muro tiene likes del profe. Como todas mis publicaciones de hace meses tenían un like de mi profesor, entonces yo dije, qué raro, pero ¿por qué me da like si no me manda la solicitud? Vamos a mandársela a ver qué hace. Y se la mandé, el profe me la aceptó. Y recuerdo que entrábamos a Semana Santa. Y como a mitad de semana me empezó a mandar mensajes, como desde Messenger. Claramente me estaba sacando temas de conversación. Primero que todo, el profe no tenía por qué meterse en mi Facebook, ¿verdad? O sea, no teníamos ninguna relación de cercanía, él era mi profesor, yo estaba entrando a la universidad y no, empecé como a indisponer demasiado con el profe y un día me mandó un meme que decía eran como un montón de chicas en el meme
como con los pechos, como con un escote, ¿verdad? Y había una en el medio, como leyendo. Y me lo mandó a mí, y yo le mandé como, ¿y esto qué quiere decir? Le dije yo, y él me dijo como, ay, pero no se enoje, he notado como que las estudiantes de comunicación son muy bravas. Y yo me enojé demasiado, así le dije como, ¿qué le pasa? Pero obviamente media esta relación de poder que su profe es el que la evalúa y tiene claramente como una situación de privilegio frente a una. Él era el que me calificaba y además tenía que ir a clases con él. Entonces yo nada más le puse como, ¿qué le pasa? ¿Por qué me envía eso? De verdad me molestó mucho ese meme porque era como, uy, es que todas las mujeres son vacías, pero usted es más inteligente que todas y me molestó demasiado. Como el último día de clases en el que había que ir a recoger la nota, me dio 2 libros. Así como que me regaló algo. Y yo me quedé como, ¿por qué me está dando algo? Y después de eso le escribí. Bueno, no, él me mandó el meme y yo le escribí como, usted sí se da cuenta que esto es una situación de acoso, que cualquier persona se podría sentir acosada y demás, y lo bloqueé. Lo bloqueé de Facebook. Y luego me di cuenta que también me estaba siguiendo en Instagram. Yo estaba en primer semestre de la U y no había escuchado nada de ninguna comisión, no sabía dónde ir. No sabía a quién acudir y más allá de buscar me sentía culpable porque al final yo le había mandado una solicitud de amistad, me explico, y claramente no fue mi culpa, yo no sabía cómo que se iba a convertir en esa situación tan incómoda, pero al mismo tiempo me sentía culpable, sentía que si yo contaba algo y decía que yo le había mandado una solicitud ya me iban a decir como, pero es que fue su culpa, ¿usted por qué hizo eso? Y no busqué a dónde y no sabía que existía como una instancia. La cuestión es transformar, enseñar a cuestionar, proponer, reinventar. No se dejen engañar, mucho menos controlar, proponer, reeducar. Amémonos en verdad.